Bueno, vamos a continuar con la mesa redonda que ahora está programada. Es una mesa redonda sobre la libertad de educación en España y nos acompañan en la mesa redonda Fernando Gurrea Casamayor, su secretario de Educación y Formación Profesional, que se encuentra aquí a mi derecha, Marta Martín, de Ciudadanos, Rocío Monasterio, de Vox, y Rocío Albert, del Partido Popular. En el programa todavía figuraba Carlos Aragonés, pero viene Rocío Albert. Cada uno de ellos, porque he dicho que Fernando Gurrea es el subsecretario de Estado de Educación, Rocío Albert es viceconsejera de Política Educativa de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Marta Martín es diputada de Ciudadanos, lo ha sido en varias legislaturas, en la 11, en la 12, en la 13, y Rocío Monasterio es diputada de la Asamblea de Madrid. Cada uno de ellos vamos a empezar con una pequeña intervención de 10 minutos como máximo para que luego podamos tener un pequeño debate. Abre este turno de intervenciones Fernando Gurrea. Muy bien, buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir con ustedes estos minutos relacionados a un tema tan interesante como es la libertad para educar, la libertad para elegir en esta casa del Congreso de Católicos y Vida Pública. Miren, lo primero que hago es transmitirles el afectuoso saludo de la ministra de Educación, doña Isabel Celaá, y lo hago con todo el afecto del mundo y si ustedes me dejan podremos explicar todo lo que sea menester y verán cómo esto no ha sido más que una tamborrada carente del más mínimo sentido y del más mínimo fundamento. Miren, a mí me gusta mucho recordar siempre a uno de los principales padres de la patria norteamericana, Thomas Jefferson, que en sus notas para el Estado de Virginia circunscribía el crecimiento de los Estados Unidos siempre a la capacidad que tuviese el Estado en la inversión para la educación de sus jóvenes, para crear ciudadanos libres y críticos al máximo. Desde esa perspectiva, en un marco de pluralidad absoluta, de respeto a esa pluralidad que es el que nos ofrece la Constitución española de 1978, hemos articulado y configurado en España el derecho a la educación en nuestra Carta Magna de 1978. Hace 2 o 3 semanas pasábamos el sábado por la tarde gratamente con otra organización hermana suya, la CONCAPA, y tanto en sus escritos de referencia como en algunas de las invitaciones ponían de manifiesto algo que compartimos por lo menos nosotros desde el Gobierno. El gran pacto por la educación en España ha sido la confección del artículo 27 de la Constitución española de 1978. Es uno de los preceptos más largos de nuestra Carta Magna, es uno de los preceptos que constan y que gozan de mayor juego de pesos y contrapesos y que es muy bueno leer a nuestros padres constituyentes en aquellos temas que nos dejaron don Emilio Atar como presidente de la comisión, en su momento con las dificultades que tuvo de UCD, el profesor Gregorio Peces Barba o Solé Turá en sus cuadernos constitucionales que van desentrañando los debates y las dificultades que plantearon hacer ahí un artículo pleno de equilibrios entre unos y otros. Bien, este importante equilibrio en ese artículo largo y complicado nos pone de manifiesto varias cosas muy sencillas que a modo de conclusión voy a ir apuntándoles, en las que todos hemos estado siempre de acuerdo. Primero es que tienen en España derecho a la educación todos. La Constitución no utiliza ni la palabra ciudadanos, ni vecinos, utiliza la expresión todos, tienen derecho a la educación. Por lo tanto, con el mero hecho de estar en nuestro territorio nacional, uno goza de ese derecho subjetivo, de estar asistido para ese derecho fundamental, no hay que olvidar lo que está encuadrado dentro de los derechos fundamentales, del derecho a la educación.
Es cierto que nuestro país, como todos los del mundo y como cualquier tipo de obra humana, goza de limitaciones absolutamente en todo, también en las económicas y en las materiales. Por lo tanto, tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en España en innumerables ocasiones, los servicios públicos no pueden ser a la carta. Es decir, que tiene que existir un mínimo principio de organización para poder acceder a los mismos, procurando que los ciudadanos accedan en la medida de lo posible a lo que son siempre sus deseos y sus intereses. Y de ahí pues se deriva o se incluye en ese famoso artículo 27 del que estoy haciéndoles una alegoría, pues en su apartado 5, un concepto importante, novedoso en el mundo constitucional europeo, que es la programación general de la enseñanza. Es una responsabilidad que se atribuye a los poderes públicos. Es decir, que esos bienes limitados vamos a tener que intentar ordenarlos para poder alcanzar a la mayor parte de ciudadanos para que puedan cumplir con este importante derecho a la educación, derecho fundamental. Yo les invito a que se acerquen, como están haciendo muchos de los jóvenes constitucionalistas en estos momentos y administrativistas, que se acerquen a una relectura de la Constitución fuera de la que ha tenido hipotecada a nuestras generaciones anteriores, a las de la transición y a los últimos de la transición, cual pueda ser mi caso, que estamos en torno a los 60, para, despojados de prejuicios históricos e ideológicos de todo tipo, estudiemos de una forma sistemática y con la ayuda del Tribunal Constitucional y de su doctrina la pluralidad de contenidos que tiene nuestra Carta Magna. En ella, en ese artículo 27 del que citábamos algunas píldoras, aparece un supraconcepto, la libertad de enseñanza. Esa libertad de enseñanza la configura la Constitución y la configura muy especialmente el Tribunal Constitucional en su interpretación en un conjunto de contenidos tremendamente importantes, pero como supraconcepto. Primero, impide que exista un monopolio por parte del Estado en el mundo educativo. El Estado no puede monopolizar la prestación del servicio de la educación, lo primero. Por lo tanto, se abre la libertad de creación de centros docentes, que es la más importante para el sostenimiento de esa pluralidad. Esa libertad de enseñanza conlleva también la libertad de impartir las disciplinas, las doctrinas, las enseñanzas, de acuerdo, muy vinculado en el ámbito de la esfera individual del docente con la libertad de cátedra. Y esa libertad de enseñanza conlleva también esa facultad de libertad de que cualquier español pueda enseñar o prestar servicios de enseñanza, aunque no sean homologados al sistema educativo. Esos son los contenidos esenciales de ese supraconcepto de la libertad de enseñanza. Con él, en el artículo 27, existen otros derechos tremendamente importantes, un haz de derechos que sin duda son los que han permitido, a pesar de muchas de las cosas que se digan en distintos foros y ámbitos, mejorar la prestación del servicio de la educación en nuestro país y colocarlo con el gobierno de unos y de otros, porque este es el resultado de 40 años de democracia. No se lo olviden, con subidas y bajadas, avances y retrocesos, nuestro país está en punta en el ámbito de la Unión Europea en muchos temas, y en este del mundo educativo, pues he de recordarles que también en el año 81 empecé, y si al lugar hablaremos de esto, con unas redes públicas y privadas francamente raquíticas, absolutamente para todo, escasas, carentes de medios, y en estos momentos la realidad del país es verdaderamente distinta. Bueno, pues dentro de ese haz de derechos se encuentra también el derecho que asiste a los padres, que nadie lo niega y nadie lo discute, de prestar o de escoger una enseñanza religiosa acorde con sus convicciones. Señores, les recuerdo que este país gastan los contribuyentes al año 6.000 millones de euros en satisfacer la prestación de este derecho. Y de esos 6.000 millones de euros,
más del doble del presupuesto del Ministerio de Educación, 4.000 van a los centros vinculados a la Iglesia Católica. Por lo tanto, nadie puede decir que no se está prestando por parte del Estado la asistencia debida. Evidentemente, si hay que crecer, y el Ministerio está en la línea de crecer al máximo, en todos los ámbitos, en todos los campos, en becas de atención, absolutamente en todo, pero tendremos que ir haciéndolo ordenadamente conforme nuestra economía y las cargas de nuestros conciudadanos nos permitan avanzar en esta materia. Tenemos también consagrado constitucionalmente ese tipo de ayudas. No son ayudas graciosas, no son ayudas de caridad que el Estado presta a una serie de organizaciones. No, no, no. Está consagrado en la Constitución española del 78, en el artículo 27, la obligación de los poderes públicos de asistir, apoyar y atender esta necesidad y a quienes se dediquen a la educación. Está el esfuerzo que realiza también el contribuyente de asistir a los jóvenes y a los estudiantes que solamente reciben la prestación de la educación en la escuela pública, de tener esa enseñanza religiosa acorde a la moral y a las convicciones de los padres. 303 millones de euros al año dedican las administraciones educativas a dar satisfacción a este derecho fundamental indiscutible. El Gobierno no negocia nunca los derechos fundamentales, el Gobierno los cumple. Y al mismo tiempo que eso, corto, no se preocupen, termino, quiero decirles, de acuerdo con lo que su organización ponía de manifiesto hace 2 o 3 semanas también, ese pacto por la educación que tenemos en el 27 ha permitido que en el transcurso de 40 años tengamos unas redes equilibradas. En el año 92, por ponerles un dato encima de la mesa, el 67,2% de la atención educativa estaba en manos de los poderes públicos. ¿Saben en cuánto estamos ahora? En lo mismo. Es decir, que las redes están plenamente equilibradas. Piensen también la implantación de los centros, que no es lo mismo la asistencia a una localidad rural pequeña, allí arriba en la montaña, donde no va a instalarse ningún gran colegio, y que sí el Estado llega en la prestación de ese servicio, junto con lo que pueda ser la prestación del mismo en las grandes urbes o en las grandes ciudades. Estas son, quizás, a mi juicio, los principales elementos que contempla el artículo 27 de la Constitución, con algunas cosas más que es imposible reducir en 10 minutos y que, si me lo permiten, de acuerdo con lo que afirmaba también Delors, si cité a un padre de la patria norteamericano, déjenme también que ponga en nuestro recuerdo a uno de la Unión Europea, pues es obligado a asignar los recursos en la mejor forma posible a fin de conciliar cantidad y pertinencia, equidad y calidad en la prestación de este gran reto que tenemos entre todos y que construimos entre todos, que es la educación. Gracias. Tiene la palabra ahora Marta Martín, de Ciudadanos. Bien, muchas gracias. Me gustaría comenzar dando las gracias a la Asociación de Propagandistas y al CEU por haberme invitado a participar en este congreso, que cuando yo acepté venir, muy gustosa, porque me interesa mucho el tema, obviamente nunca pensé que iba a estar de tan rabiosa actualidad. Yo creo que, no sé si le habéis pagado o no a la ministra para ponernos en la agenda, pero desde luego os ha salido redondo. Bien, quería también decir que es verdad, soy una de las supervivientes de Ciudadanos. De hecho, soy la superviviente porque soy la única diputada que me he mantenido las 4 legislaturas, pero quería apostillar esto porque en las 4 legislaturas he sido la responsable de educación y, claro, la veteranía la memoria es lábil y tengo recuerdos de muchas de las cosas que han pasado en el Congreso de los Diputados,
con el ministro Méndez de Vigo y también con la ministra Celaá, así que creo que puedo dar fe de algunas de las cuestiones que se han discutido puertas adentro, porque alguien me decía que, como ha dicho el director general, el secretario, que era una tamborillada, ha dicho usted, ¿no? Tamborrada, ¿no? Bueno, yo discrepo humildemente de su opinión, porque como he estado en las comisiones a puerta cerrada, a puerta abierta, y he discutido con la ministra sobre su concepto de la libertad educativa, pues creo que esto, obviamente, ha sido una puesta en escena, creo que no es baladí que la haya hecho ayer, creo que estaba pensada y creo que está pensada en un momento en el que se está negociando un gobierno de coalición con unos socios que son Podemos, que obviamente niegan la libertad educativa y que por tanto había que posicionarse, pero creo que no es algo casual y que no es algo que se le haya escapado o que haya surgido en un momento accidental, porque esto viene de lejos, esto viene de muy lejos. Así que bueno, yo voy a poner mi postura y voy a contar algunas de las cosas, ¿no? Bien, en primer lugar, a mí me gustaría dejar bien claro que Ciudadanos sí entiende, y lo entiende claramente, que el artículo 27 de la Constitución reconoce la libertad de enseñanza. Repito, nosotros sí que entendemos que está reconocido en el artículo 27 de la Constitución. Y lo digo porque esta cuestión no es una cuestión baladí, porque el hecho de que se reconozca o no se reconozca y el cómo se reconozca en la Constitución implica que se pueden o no hacer determinadas cosas. Y en función de que esté o no esté reconocido, se admite o no conceptos que son ulteriores, como por ejemplo el concepto de demanda social, que adelanto ya que nosotros sí que reconocemos y sí que entendemos de una manera clara. Luego voy a detenerme en cómo tienen ustedes en el Partido Socialista, yo creo que, no sé si un poco de empanada o un poco de empanada voluntaria con respecto a este tema. Bien. Y lo digo con todo el cariño, con todo el cariño del mundo. Y sin acritud. Y sin acritud. Sin acritud. Como Felipe González, sin acritud. Bien, y digo que reconocemos la libertad de enseñanza en este artículo, que efectivamente, señor Gurrea, es el único pacto de Estado educativo que hay en este país, el único, porque cuando se intentó hacer uno en la época de Ángel Gabilondo, el Partido Popular no llegó a firmarlo, y cuando se ha intentado hacer uno ahora en las legislaturas anteriores, con la firma inicial del Partido Popular y del Partido Socialista, y auspiciado también por nosotros, fue su partido, el Partido Socialista, quien se levantó del Pacto de Estado, y por tanto no tenemos ese pacto, entre otras cosas por una cosa que tampoco se ha dicho y que tengo testigos del Partido Popular que estuvieron conmigo. Porque una de las cosas, yo ya sabía que esto iba a pasar, porque cuando nosotros en el pacto educativo pusimos encima de la mesa el guión, y en el primer punto del guión se ponían los principios del pacto educativo, yo llevé íntegro el artículo 27 para que se votara como principios fundamentales para poder establecer las bases. ¿Y sabe lo que hizo el Partido Socialista? Se negó. Así que esto no es una tamborrillada, una tamborrada o un gap. Esto es algo que ya venían ustedes rumiando desde hace mucho tiempo, seguramente condicionados por sus socios nacionalistas y por sus socios populistas, que son con los que ahora van a montar ese gobierno. Bien, ayer decía Celaá que el derecho a la educación no emana del artículo 27 y se amparaba en una sentencia viejuna del año 81. Del año 81, anda que no ha llovido desde entonces. Además, lo argumentan ahora con un argumentario que me han hecho llegar desde el Ministerio, que es una cosa un poco surrealista, porque hacen un elenco de sentencias del Tribunal Constitucional ulterior que precisamente reconocen el concepto de libertad educativa y además avalan el concepto de demanda social. Entonces, no entiendo muy bien ese argumentario. De hecho, he tenido que llamar a algunos inspectores para decir si es que yo estaba interpretando mal lo que me habían mandado del propio Ministerio. Luego, si quieren, nos lo puede explicar. Pero efectivamente, esa sentencia a la que hace referencia la señora Celaá se refería a la LOECE. Y después hay bastantes sentencias del Tribunal Constitucional que de una forma más amplia e integrada reconocen que los conciertos tienen que hacerse en base a las demandas de las familias. Y el artículo 27, efectivamente, para nosotros es importantísimo. Y es importantísimo porque usted ha dicho, señor Gurrea, que el artículo 27 lo primero que dice es que todos tienen derecho a la educación. Efectivamente, por eso luchamos nosotros, porque todos,
con independencia de sus condiciones personales, con independencia de sus condiciones socioeconómicas y con independencia de sus condiciones territoriales, tengan acceso al derecho a la educación en las mismas condiciones, porque uno de los principios que tenemos que conseguir es que no puede ser que un niño en el País Vasco tenga más derecho a la educación que un niño en Extremadura, porque recibe el doble de financiación. Por tanto, primer punto, el derecho y el acceso a la educación. Segundo punto, la libertad educativa. Miren, ¿qué entendemos en Ciudadanos por la libertad educativa? Pues, en primer lugar, la libertad de crear centros docentes con un modelo educativo propio. En segundo lugar, la capacidad de los padres para poder elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. Y esto implica que para que esa libertad sea real tenemos que poner las condiciones anteriores para que ningún niño, ninguna familia, por condiciones socioeconómicas, por condiciones personales o por condiciones territoriales, puedan tener que dejar de elegir. Y aquí podría hablar de la educación especial, que también es otro melón que podemos hablar y que tiene que ver con la libertad educativa. Y también del tema de la libertad de elección de la lengua vehicular, que nosotros hemos defendido, oiga, que también tiene que ver con la libertad educativa y que nosotros en comunidades como la mía, como la valenciana, estamos sufriendo. Eso es libertad de elección. En tercer lugar, el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, en el marco constitucional. Y aquí lo quiero dejar bien claro, porque aquí hay un melón que tenemos que abrir en el marco de un pacto educativo, si no se vuelven a levantar estos señores y si las nuevas fuerzas políticas se sientan a debatir en un pacto, que es el tema del currículum. Nosotros no podemos estar mezclando o hablando de cuestiones de elección de los padres cuando hay un modelo curricular que tenemos que consensuar entre todos. No podemos decir, oiga, es que no quiero llevar a mis hijos a clases de matemáticas o a clases de pintura. No. Igual que no podemos decir que no podemos llevarlo a cuestiones que están en el currículum, que podremos debatir en otra esfera, pero que ahora están y que por eso era importante un pacto. Y en último lugar, entendemos que la libertad educativa toca o pertoca a la libertad de cátedra. Y esto es importantísimo porque yo soy profesora universitaria y tengo compañeros en Cataluña que no pueden ejercer o que se están viendo presionados para ejercer su libertad de cátedra porque determinados sectores están haciendo presión. Oiga, y no entramos en las universidades a defenderla y no entramos en los colegios a defenderlo. Por tanto, esto es lo que nosotros entendemos por libertad educativa. Nosotros entendemos que la demanda social es importante y que el PSOE nos ha confundido con este tema porque nosotros entendemos que hay que preservar este criterio. Y se lo ha dicho también los tribunales superiores de justicia en muchas comunidades autónomas donde han intentado cerrar líneas de la concertada. Nosotros no entendemos que la concertada sea subsidiaria de la educación pública, nosotros entendemos que hay una red pública, es un servicio, la educación es un servicio de interés público que se puede dar con una red pública, gestionada desde el punto de vista público, o se puede dar con una red pública gestionada desde el punto de vista privado-concertado. Y, por tanto, que hay una cuestión que nunca se han atrevido a abrir ni los señores del Partido Popular ni los señores del Partido Socialista, que es el kit de la cuestión, que es la financiación del coste por puesto escolar. Nosotros hemos pedido, yo he pedido reiteradamente, cuando estaba Méndez de Vigo, cuando estaba Isabel Celaá, que se convoque la mesa de la concertada y que se abra este melón. Porque si queremos libertad educativa, si queremos derecho a la educación, lo primero que tenemos que garantizar es que la financiación es suficiente en toda la red financiada con fondos públicos. Y a partir de ahí exigiremos que esos centros y que las familias puedan elegir aquel proyecto educativo que más les guste, que más les convenga. Y tendremos que poner toda la carne en el asador para que nadie, por cuestiones socioeconómicas, pueda quedarse fuera de este modelo de decisión. Por eso nosotros, por ejemplo, y ya me voy a callar, en Andalucía una de las cosas que hemos hecho con el gobierno que tenemos con el Partido Popular, y yo me siento muy orgullosa de ello, es que hemos cambiado el decreto de escolarización y en ese decreto de escolarización hemos cambiado las zonificaciones para que en cualquier zona en la que se tenga que elegir centro haya centros privados, concertados y centros públicos, para que no haya una exclusión de ninguna parte de la red pública en ese modelo y para que todos los padres puedan elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos. Y bueno, he puesto encima de la mesa algunas de las cuestiones. Si luego alguien quiere preguntarme o quiere que puntualice algo, lo haré. Gracias.
Tiene la palabra Rocío Monasterio, de Vox. Buenas tardes, muchas gracias a la Universidad San Pablo CEU y a la Asociación de Propagandistas. Bueno, para nosotros la educación está de rabiosa actualidad todos los días y por eso llevamos luchando muchos años, porque creemos que es un pilar fundamental y es donde se generan a los que serán, bueno, por las futuras generaciones de españoles. Y la defensa de la libertad y la defensa de la libertad de los padres para educar según sus valores tiene que ser hoy más que nunca un pilar fundamental del discurso político y desde luego para nosotros lo es. Y hoy esa libertad para educar y esa libertad para elegir está seriamente amenazada y no está seriamente amenazada solo por las declaraciones del ayer de la señora Celaá, ciertamente desafortunadas, pero por otra parte coherentes con lo que ha defendido muchas veces el Partido Socialista. Sin ir más allá, el señor Gurrea en el 2004-2005 en Valladolid hizo esta siguiente afirmación: de ninguna manera puede decirse que el derecho a los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo puede ser parte de la libertad de enseñanza. Con lo cual, está en coherencia con lo que continuamente defienden. Ya sabemos la tendencia que tiene el socialismo a entrar hasta la última esquina de nuestras casas, a decir cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Pero no solo los socialistas de todos los partidos. Yo tengo en la Asamblea también a una izquierda que en el primer pleno de la Comunidad de Madrid, pues la señora Isabel Serra de Podemos dijo: nosotros queremos controlar la educación pública. La educación pública tiene que tener objeto arrebatarle y proteger a los niños de padres como usted, señora Monasterio. Esa es la idea que tienen la izquierda en España de la educación. Es una herramienta para controlar, para eliminar la libertad, para arrancar de la educación de los padres, ¿no? y para adoctrinar. Y el adoctrinamiento no solo lo vemos en temas ideológicos, también en temas de la lengua, lo hemos visto. No hay que irse más allá del plan que tenía el señor Pujol de nacionalización de la educación y que nadie le hizo frente. Y efectivamente hoy vemos las consecuencias que ha tenido de un plan perfectamente orquestado y que tenía como principal herramienta la educación, porque los que hoy gritan en las calles, incendian contenedores, atacan a nuestra Policía Nacional, Guardia Civil, son muchos jóvenes adoctrinados precisamente por estos políticos que utilizaron la educación como una parte fundamental de su maniobra para controlar al individuo y restar libertad, ¿no? Pero claro, los totalitarios avanzan cuando los tibios no hacen nada. Y el ataque a la libertad de educación la llevamos viendo todos estos años. También con la aprobación de determinadas leyes ideológicas que restan a los padres la libertad para poder educar a sus hijos en los valores en los que creen. Porque de nada nos sirven que nos den libertad de elección de centros, señores, si nos ofrecen el mismo menú en todos los centros. Y si además esos menús están impuestos y no respetan la libertad ni la neutralidad ideológica, y no solo no la respetan, sino que atacan los valores que defendemos de determinados padres y que creemos que tienen que ser respetados. Y esto lo hemos sufrido en el caso de la Comunidad de Madrid con las leyes de la señora Cifuentes, las leyes de la ideología de género. Y eso ha sido un ataque brutal a la libertad de todos los padres y a la libertad que se tiene que respetar y a los derechos que tenemos a defender que nuestros hijos tienen que ser educados en los valores que nosotros decidamos, y por eso elegimos un colegio y no otro. Entonces, de nada sirve hablar de libertad de elección si se imponen unos contenidos que no respetan los principios de neutralidad ideológica o de respeto a los valores de los padres, ¿no? Y claro, pues nosotros recurrimos todas esas leyes, pero a ningún partido de los que en ese momento está en el Congreso les parecieron lo suficientemente importantes nuestras quejas como para tenerlas en cuenta, porque consideraban que tenían que entrar con todas esas leyes ideológicas a decirnos lo que teníamos que pensar y a decirnos a los padres cómo tenían que educar a nuestros hijos en temas fundamentales que estamos viendo estos días, como además están siendo también debatidos en Europa, ¿no? Ayer mismo en el Parlamento Europeo, en Bruselas, pues todos los partidos de todos signos, incluido el Partido Popular, aplaudían con alegría cómo a Polonia le iban a cercenar y arrebatar el derecho
que habían votado, por otra parte, a defenderse frente a las leyes de ideología de género en los colegios. Y ayer todos los partidos votaron, el señor Pons del Partido Popular incluido, para imponer un modelo que ya sabemos lo que viene a traer a los colegios, ¿no? Una visión de la familia, de la sexualidad, que no coincide con la que tenemos todos los padres y que no se está respetando los valores que tenemos muchos padres en España y se nos está atacando frontalmente. Y esto lo venimos denunciando nosotros, bueno, pues bastantes años, ¿no? Y por eso digo que está de rabiosa actualidad para nosotros todos los días, no solo hoy por las declaraciones de la señora Celaá. Enfrente y por este atropello político, nosotros, bueno, pues para paliar este ataque que tenemos, propusimos y proponemos en la Comunidad de Madrid el PIN parental como un mecanismo para poder proteger a los padres y a nuestros hijos de determinados contenidos. Pero ningún partido del consenso progre pues nos quiso seguir, ¿no?, en esta defensa de la libertad. Esto no es más que una herramienta pues paliativa, ¿no?, o defensiva para conseguir temporalmente liberar a nuestros niños de las garras de los que les quieren imponer determinados contenidos. Nosotros, el modelo educativo al que nos gustaría ir, que defiende la libertad de elección y además defiende la igualdad de oportunidades de todos, es el del cheque escolar. Y el cheque escolar, como el modelo que puede garantizar no solo que podamos elegir cualquier colegio y ese cheque va asignado a un niño, y el padre puede elegir aquel colegio que quiera, independientemente de la zonificación, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Esto además permite, este cheque que es inversamente proporcional a la renta de los padres y directamente proporcional al número de hijos, sería la mejor garantía para que aquel niño que nace en la familia pues, con menos renta de España pueda tener acceso al mejor colegio de España. Y eso creemos que es fundamental, porque no solo la libertad, sino también la defensa de la igualdad de oportunidades. Y no puede ser que por diferencias de renta, por diferencias de barrios, creemos una desigualdad. Y yo creo que en esto bueno, pues deberíamos estar todos. El cheque escolar se ha aprobado ya en muchos sitios, lo defendió primero Friedman, el Nobel de Economía, y hizo un desarrollo pues, bastante interesante de lo que suponía cuando se implantaba, pero no solo ahí, sino también la Unión Europea, pues modelos como el danés o el sueco ya lo han desarrollado con un resultado positivo y que además ha conseguido equilibrar y dar opciones a aquellos que muchas veces no tienen opciones bueno, pues de acceder a los mejores colegios o a la mejor educación. Y además ha conseguido un equilibrio incluso en estos países entre distintos modelos de religiones, etcétera, que estaban causando pues, un problema, ¿no? Es interesante el informe de la OCDE de 2017 que dice que efectivamente que la libertad de elección de centro escolar y el sistema de cheque escolar o medidas equivalentes pues redunda y garantiza que los padres puedan elegir verdaderamente los aspectos educativos que consideran relevante y además bueno, permite que entren más actores en el sistema educativo, que permite la creación de nuevos centros docentes que recibiendo financiación pública se sitúan en posición de igualdad respecto a los existentes públicos o privados, de manera que se estimula que todos ellos mejoren sus prestaciones, es decir, la competencia, y permitan que accedan a los centros educativos de más alto rendimiento académico también los hijos de familias con rentas más bajas, con el consiguiente efecto cultural general y de movilidad y promoción social, y en definitivo sirve a la igualdad y llama a los padres a involucrarse más en la vida de los centros escolares, todo ello sin renunciar a la función de control de los poderes públicos sobre el cumplimiento de los estándares mínimos. Esto es importante, claro, tiene que haber unos estándares mínimos garantizados. Y es importante el tema que decía de que es inversamente proporcional según el nivel de renta de los padres y en sentido directamente proporcional según el número de hijos en edad escolar. Nosotros, por esto y por el cheque escolar, hay que implantarlo poco a poco, paulatinamente. Creemos que desde las comunidades autónomas se puede empezar a implantar, porque nosotros ya saben que defendemos que las competencias de educación se tienen que recuperar por parte del Gobierno central. No pueden estar en las comunidades autónomas porque al final crean desigualdades entre españoles y nosotros eso saben muy bien que no lo defendemos. Creemos que todos aquellos que defiendan la libertad y que no quieran y que entiendan que no puede ser que el Estado
tenga el monopolio de las ideas que se imponen en nuestros colegios, porque claro, no es solo de financiación, ¿eh? El problema es que el Estado entre a imponernos las ideas, a imponernos los contenidos, no solo los puramente académicos, sino los ideológicos, que es lo que está pasando hoy, y que se arrincone a una parte de los padres que vemos como el sistema educativo, da igual el colegio que elijamos, tenemos el mismo menú, y eso es lo que estamos sufriendo estos años, y no solo el Partido Socialista, sino también el Partido Popular junto a Ciudadanos. Entonces, nosotros creemos que ha llegado el momento de dar una batalla importante en la defensa de la libertad, y en la defensa de la igualdad de oportunidades, y ahí es donde nos van a encontrar. Gracias. Tiene la palabra Rocío Albert, del Partido Popular. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al CEU y a la Asociación Propagandística, no solo por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda, sino por algo que yo creo que es más importante, que se dedique tiempo y espacio al tema de la educación. A mí la verdad es que me pone un poco triste que solo la educación reciba interés cuando 3 veces al año alguna afirmación altisonante como las que hemos tenido en el día de ayer, cuando salen los resultados del ranking de las universidades, cuando sale PISA y poco más. Lo cierto es que la educación es el pilar fundamental de un Estado y, por tanto, todo el tiempo que se dedique a discutir, a ponernos de acuerdo sobre distintos aspectos de la educación es importante. Dicho esto, me gustaría decir que, claro, no puedo evitar que el derecho a la libertad de educación y de centro y la libertad de acuerdo con las convicciones religiosas o morales se haya convertido en lo que hoy decimos que es un trending topic, ¿no? En un tema de suma actualidad. A lo mejor no de la forma más deseable, pero lo cierto es que ahí está. E independientemente de lo que cada partido pueda pensar acerca de ello, lo cierto es que el artículo 27 de la Constitución y el Tribunal Constitucional no han dicho lo que la señora Celaá y el Gobierno al que representa en funciones dice. El artículo 27, cuando habla del derecho a la educación, reconoce la posibilidad de elegir la formación religiosa, y eso sí que forma parte del derecho constitucional del artículo 27.3. Pero tampoco es cierto que la libertad de elección de centros no derive de la libertad de enseñanza, como se ha dicho. Sí que está recogido en la Constitución, sí que está recogido en la sentencia que se ha nombrado tanto, me da igual que sea del 81 o que sea del 2019 del Tribunal Constitucional. Sí que se recoge, y de hecho la interpretación que desde la ministra Celaá presentaba ayer es una interpretación de un voto particular y no el voto de la mayoría. Pero es que además no solo lo reconoce la Constitución y lo reconoce el Tribunal Constitucional, sino que es que además está en algo tan básico como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que los padres tendrán un derecho de preferencia al tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, o también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. A mí lo que me llama la atención es que cosas que estaban tan claras, tan asentadas y sobre los que yo creo que no había discusión, porque la discusión no era posible, volvamos a darle una vuelta de tuerca, no sabemos, bueno, pensemos que no hay doble intencionalidad, que no es simplemente por acercamiento a posibles o potenciales acuerdos de futuro, sino por qué ocurren este tipo de cosas. Y de hecho, cuando uno está pensando en este derecho de la educación y la libertad de la educación, en realidad todo se podría reducir al derecho a la educación, que tendría 2 partes posibles. Una, la prestacional, el derecho social a recibir la prestación educativa, y la otra, la libertad de elección y libertad de creación de centros. Además, cuando uno ya hace un repaso,
Yo, mi época de jurista me queda más lejos y me queda más cerca la de economista, pero estoy muy acostumbrada a recopilar toda la jurisprudencia existente, pues ve que en numerosas sentencias, no solo en la de 1981, sino en otras muchas, se sigue reconociendo tanto la posibilidad de los padres a decidir el centro en función de su libertad religiosa o sus convicciones morales, y también eso conlleva en sí mismo el tipo de centro, porque si no, ¿cómo se haría posible eso? O sea, que una es una derivación de la otra y ambas se recogen en la Constitución. Dicho esto, yo creo que no es cuestión, no es opinable, pero sí que lo cierto es que algunas comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, por mucho que no le guste a la señora Monasterio, llevamos durante mucho tiempo, más de 24 años, luchando porque las familias puedan decidir cuál es el centro que mejor les encaja a sus hijos. Yo tengo varios hijos y ni siquiera a todos les encaja el mismo. Si esto no se produce en el seno de una familia, imagínense en familias muy diferentes. Y nosotros creemos que las familias son las que mejor saben qué tipo de educación y dónde deben educar a sus hijos. Por eso nosotros atendemos a la demanda social y decimos que haya colegios públicos, que haya colegios concertados y que haya colegios privados, en función de lo que estén interesados las familias. De igual forma que es un tema que hoy no se ha tocado, pero que también es un tema conflictivo, y es el derecho a la educación especial, que es algo que también se ha puesto en cuestión. Nosotros consideramos que el derecho a la educación especial es también inclusiva y que son las familias, de nuevo, las que deben saber si llevan a su hijo a un colegio de educación especial o consideran que es más beneficioso para ellos que esté en un colegio ordinario con ciertos apoyos educativos dependiendo de las restricciones de cada uno de los niños. Dicho esto, otro de los temas que siempre sale en el tema de la libertad de educación y que parece que no nos ponemos de acuerdo es el denominado PIN parental. Nosotros, como realmente creemos que las familias, cuando deciden, lo hacen en libertad y saben dónde quieren llevar a sus hijos, confían en el tipo de centro que está. Yo estoy convencida que en el centro que van mis hijos sé el tipo de actividades a los que realizan. Por tanto, la transparencia, la confianza que me ofrecen esos centros es lo que me permite que no necesite un PIN parental. Lo que yo quiero es simplemente información, transparencia. Y esa transparencia me la da el haber podido elegir libremente el tipo de educación que puedo decidir para cada uno de mis hijos o para cada uno de los alumnos. Por tanto, más que el decidir en cada caso, porque además, desde el punto de vista procedimental, sería muy complicado, si yo sé de antemano el tipo de educación que están ofreciendo los centros y puedo decidir en libertad a qué centro los llevo, el tema queda resuelto. Como aquí solo tenemos 10 minutos, voy dando unas pinceladas de otro tema que quería señalar, y es la libertad de cátedra. De momento, esto parece que nadie discute, que está recogido en la Constitución y que es un derecho constitucional en el artículo 27. Pero, señores, amigos de la universidad, todos los tenemos, todos los que somos de este ámbito, nos cuentan que esa libertad de cátedra en determinadas comunidades autónomas, como en estos momentos Cataluña, está en juego. Ya no tanto en el idioma que tienen que impartir sus clases en la universidad, que también, sino simplemente el derecho a poder impartir las clases. Se les está negando esa oportunidad y, por tanto, de ninguna manera podemos estar cerca de aquellos que están en esos alineamientos. Por eso yo deseo y estoy convencida de que hay oportunidades. Yo quizás, lo digo ya, soy naif y optimista por naturaleza. Entonces, pienso que el Partido Socialista, en el fondo, va a dar un giro, va a estar con los constitucionalistas, va a buscar que haya una posibilidad de acuerdo en los grandes temas fundamentales, no va a girar hacia temas nacionalistas, hacia temas o asocios poco deseables, porque está en juego el futuro de España y uno de los temas fundamentales es el tema de la educación. No podemos dejar que se impongan los deseos de una parte, que representan una parte muy pequeña de la sociedad, como es
Unidas Podemos y todos los afines, que nos hablan de una escuela única, laica y pública. Porque ellos lo digan, no tenemos por qué admitirlo. Y, por tanto, yo lo que conmino es al Partido Socialista a la vuelta a la racionalidad, a la vuelta a estar en las cosas que decía Ortega y realmente a buscar un acuerdo en todos nosotros, porque si no, pensaré que el refranero español tiene mucha razón y que esto que dicen tanto que yo he oído tanto a lo largo de mi vida, todo se pega menos la belleza. Empezaré a pensar que igual que le pasaba a Sánchez, que decía unas cosas como candidato y otras como presidente y se producía una escisión en su persona, pues le pasa lo mismo a la ministra Celaá, porque no puede ser que como consejera de Educación del País Vasco defendiera unas cosas y como ministra de Educación en funciones, pero potencial ministra con unos socios no muy deseables, diga cosas diferentes. Entonces, estoy convencida de que hay posibilidad de volver a la idea fundamental, a crear realmente un pacto de educación, algo que no nos lleve a hablar hoy o los días que son trending topic, también los días que salen los resultados de PISA, sino que la educación se convierta en un tema fundamental y de máxima actualidad para todos nosotros, porque al final somos los que estamos conformando el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, dado los temas tan candentes que han salido aquí y que estamos verdaderamente de actualidad, pues vamos a prolongar la mesa redonda hasta las 7:15. Entonces, lógicamente, como por indicación del director, no por esto que yo soy aquí, una mera mandada. Entonces, yo le daría la palabra, que se vayan replicando. Yo creo casi que el subsecretario de Estado de Educación querrá probablemente, me imagino, iniciar. El subsecretario está encantado y de verdad que les agradece mucho la oportunidad que le brindan. Fíjense si está encantado que yo les traslado de entrada pues el compromiso de la ministra Celaá de trasladar todo lo que sean las conclusiones de su trabajo durante estos 3 días y poder debatirlas con los portavoces o los interlocutores que ustedes... 4 minutos, no te preocupes. Bueno, eso siempre los políticos mentimos, o sea que haremos lo que podamos. En trasladarlas y debatirlo con ustedes en la medida de lo posible para intentar el mayor número posible de acuerdos. Segundo, permítanme que les diga también que me alegra mucho este tipo de debates. Creo que estamos avanzando en cuanto a los debates en el contenido de la enseñanza. Tenemos entre los asistentes auténticos protagonistas de épocas anteriores y actuales también, porque protagonistas una vez no dejan de serlo nunca en el mundo de la educación, y que creo que estamos avanzando en profundizar en algunos temas, sin duda tremendamente importantes. Piensen ustedes, en relación con lo que estaban planteando, que nosotros nunca hemos dejado de ser constitucionalistas. Me asombra esto que nos indican, ¿no? De tal manera que con quien más me identifico de todo lo que hemos visto esta tarde es con la viceconsejera del Partido Popular, Rocío Albert. Rocío, estoy completamente de acuerdo con muchas de las cosas que has planteado y, sin duda alguna, pues podríamos alcanzar acuerdos muy interesantes que hemos intentado en años anteriores y que por unas cosas u otras pues no hemos conseguido. Creo sinceramente que estamos debatiendo ahora un aspecto técnico entre lo que es el contenido de la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, que están los dos en el artículo 27, y es un debate pues de carácter filosófico-jurídico que tiene poca trascendencia práctica, pero vamos, estamos avanzando. No. Bueno, pues tiene muchísima trascendencia práctica, entonces seguiremos avanzando en ese debate para alcanzar el mayor acuerdo posible. Estoy completamente conforme con el derecho a la educación especial que planteaba la viceconsejera, por lo tanto no lo voy a repetir. Miren, nosotros somos españoles y yo creo que el barroco es una de nuestras grandes aportaciones al mundo del arte, ¿no? Y especialmente en el mundo de la pintura. Y sabemos todos que si hay sombras es porque hay luz.
Evidentemente, en estos 40 años de democracia hemos tenido sombras y luces, pero yo creo que hay muchas luces en lo relacionado al mundo de la educación. No formamos parte de la encarnación de la conjura de los necios, no da para tanto el día, donde hablan algunos de los miembros de la mesa sobre que no es casual, que está urdido, que está tramado. No somos tan listos, créanselo. No somos tan listos, y más aún he de decirles que repasen un poco, diputada, porque esos mismos contenidos la ministra Celaá los hizo públicos en el Senado y en el Congreso en septiembre del 18. Idéntica intervención, es decir, con el matiz de salutación al público al que iba dirigido. Por lo tanto, no es una urdimbre de algún tipo de conspiración, de conspiración fatal, ¿no? La libertad de enseñanza nadie la niega, y no va a ser el Partido Socialista quien la niegue. La referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, pobrecita, la hemos recuperado, ha resucitado de alguna manera. Era la cita porque es la primera que hubo sobre esta materia en la España democrática en la ley de centros escolares, y que además no se ha desdicho de ella nunca el Tribunal Constitucional. Hay 33 sentencias más en la nota de prensa que su señoría no terminaba de alcanzar a comprender, que emitió ayer el Ministerio, y ninguna de esas 33 sentencias, si se leen con detenimiento y con sosiego, va a contradecir lo que dijo la sentencia de 1981. ¿Cuáles fueron las palabras de la ministra? Trasladar sin más dos partes del fundamento jurídico séptimo y octavo, que no ha cambiado absolutamente nunca. Y concluyo, para no salir más de esos 4 minutos. El cheque escolar, pues es un debate ya muy viejo. ¿Yo qué quieren que les diga? Lo hemos debatido mucho. Estaba en vía muerta. Si lo quieren resucitar y volvemos otra vez a ponerlo en circulación, pues pongámoslo. Yo no voy a ser quien tenga miedo a abrir ese debate, pero estaba ya en vía muerta hace mucho tiempo por los partidos conservadores y por los partidos no conservadores. Gracias. A mí, muchas gracias por la alusión. Yo no sé, es que aquí ha habido una cosa de no entendimiento, porque no es que yo no haya entendido la sentencia, es que yo no he entendido la nota de prensa sobre la sentencia que han sacado. Creo que la que no ha entendido la sentencia es la ministra, o que usted no ha entendido lo que yo he dicho. O sea, que al final no nos hemos entendido ni los unos con los otros, pero vamos, que yo la sentencia la he entendido. A mí me congratula que efectivamente que usted no se identifique conmigo. Me llena de orgullo y satisfacción, porque eso significa que durante 4 años he hecho bien mi trabajo, que ha sido azotar en el buen sentido todo aquello que quería de alguna manera seguir negociando y seguir utilizando la educación como moneda de cambio. Yo obviamente no comparto el modelo del bipartidismo educativo, porque si no, no estaría apostando por una revolución educativa que nos ponga en otra época, que no estemos en el remember, ¿no?, de la LOCSE, la LOE, la LONCE, la LOCSE, la LOE, la LONCE, que yo creo que debe superarse, que debemos estar en otro estadio, y que efectivamente estoy contenta de que no se identifique usted conmigo, con todo el respeto. PIN parental y cheque escolar, o sea, yo creo que han funcionado súper bien. Han sido 2 eslóganes publicitarios e instrumentos de venta buenísimos en una campaña electoral. Y creo que, bueno, que ha pasado la campaña y ahora hay que concretar lo que se ha prometido, ¿no?, lo que han prometido algunos señores. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo, aquí sí, con el Partido Popular, en que el PIN parental es un etiquetamiento en publicidad. Los que somos de publicidad sabemos que se usa, pero realmente aquí la duda está solamente en un tipo de docencia, porque todo el debate sobre el PIN parental hay que llevarlo a el debate sobre el currículum académico. O sea, ahí podemos debatir sobre qué tiene o no tiene que entrar, pero lo que está aprobado por el currículum académico se tiene que ofrecer y se tiene que impartir y se tiene que cursar. Esto no vale decir, oiga, es que a mí no me gustan las matemáticas, es que a mí no me gusta la religión, es que a mí no me gusta... No, pongámonos de acuerdo sobre qué se tiene que impartir y impartámoslo. La única duda es si las actividades complementarias de materias incluidas en el currículum, impartidas por profesores que no son docentes regulares de un aula,
deben o no considerarse. Esa es la única duda, eso no es PIN parental, eso es un debate jurídico que yo traslado, porque son ustedes mismos quienes han pedido que incluyamos el tema de la caza. Eso son actividades complementarias adscritas a un currículum. Entonces, el PIN parental, o sea, ustedes quieren que se imparta la caza, pero el PIN parental quieren que, en fin, yo creo que es más fácil. Abramos un pacto educativo y aquí lanzo la pregunta, ¿va Vox a sumarse a la petición de un pacto educativo y el trabajo por el consenso en el futuro o no? Es una duda porque eso no lo han dicho en la campaña. Y luego hay otra cuestión. Yo, de acuerdo, estoy a favor de la libertad absolutamente. Creo que podemos debatir muchas cuestiones, pero claro, aquí, y yo habiendo defendido la libertad, y creo que hay una cuestión también que no podemos perder de vista, que es el interés superior del menor, con la escucha de las familias, con la participación de las familias, pero claro, yo tengo que defender la educación, digo, en un supuesto, por ejemplo, en el que se apostara por transmitir valores xenófobos en una familia. Eso tengo que permitirlo como Estado. Es un debate importante y que podemos abrir, ¿no? Entonces, yo creo que seamos de verdad serios, seamos realistas, trabajemos de verdad sin hacer eslóganes sobre el artículo 27, que es que todos los niños tengan derecho a una educación de calidad, porque no podemos olvidarnos que tiene que ser de calidad, no podemos estar sumidos en este, bueno, vamos a ver, no tocamos nada, seguimos haciendo parcheados del sistema curricular, seguimos manteniendo un sistema. No, vamos a hacer una revolución, vamos a hablar de lo que se tenga que hablar con seriedad, hablemos del currículum, qué tiene que estar, qué no tiene que estar, qué es ideológico. Hay que respetar lo que dice la Constitución. La parte religiosa y la parte ideológica no. Tienen derecho las familias, pero ahí es donde está el quid de la cuestión, qué es ideología y qué no lo es. Hablemos de esto en un foro que sea el tema curricular y dejémonos, por favor, de vender, con perdón, motos que luego no se van a poder implantar, que está bien para una campaña y está bien para sacar votos, pero yo quiero ver la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que lo que presenciamos aquí es una vez el cordón sanitario a las ideas de los que discrepamos del consenso de los progres, y entonces sistemáticamente se nos intenta arrinconar y además con afirmaciones que no se corresponden con la realidad, porque igual la señora Martín nos ha enterado de lo que es el PIN parental para nosotros y básicamente lo que queremos es defendernos frente a actividades extracurriculares, extraescolares, y que además en las preguntas que hemos hecho sucesivamente en la Asamblea nos han reafirmado y nos han confirmado lo que ya sospechábamos, que aquí determinados talleres entran en los colegios de nuestros hijos a los que no se les exige ningún tipo de acreditación. Esta pregunta la hemos hecho y nos la han contestado. Ningún tipo de acreditación y se dan clase a nuestros hijos de determinados contenidos que pertenecen a determinadas ideologías, en este caso ideología de género, que para nosotros es totalitaria y se está imponiendo en todos los colegios, da igual que sean públicos, privados y concertados. Y esa es una realidad. Y claro, a veces los políticos, y eso lo veo yo en muchos debates, pierden el contacto con la calle y con la realidad. Y yo hablo con muchas madres y muchos padres que me llaman todos los días y me llaman sorprendidos diciendo: yo sabía cuál era el proyecto educativo del colegio al que había apuntado a mi hijo, pero nadie me dijo que le iban a dar estos contenidos. Y esa falta de transparencia, o ese engaño, o esa ocultación, eso es lo que están denunciando los padres. Y como nosotros sí estamos en contacto con los padres y sí estamos en la defensa de la libertad, lo que estamos denunciando es lo que está pasando en muchos colegios, que se está atentando y vulnerando los derechos fundamentales a respetar pues los valores de los padres y por qué han elegido ese colegio y no otro. Y si se le impone a todos los mismos contenidos, pues efectivamente no se está respetando un derecho fundamental de los padres, y sí, referido al artículo 27, que es el que precisamente define pues, la cuestión de límites de los derechos y libertades, que son la barrera a la acción del poder público sobre cada uno de nuestros niños, sobre la libertad de educación, la libertad de los padres, a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas y morales. Entonces, hace falta, y el PIN parental, yo creo, y le recomiendo a la señora Martín que se estudie exactamente lo que decimos del PIN parental, porque no se trata de sacar
sacar al niño de matemáticas, ni de física, ni de geografía. Se trata de proteger al niño de determinados contenidos y determinados talleres que ustedes han impuesto en todos los colegios de Madrid, Madrid y de España, con muchas leyes en todas las comunidades autónomas, en los colegios públicos, concertados y privados. Y eso atenta gravemente contra la libertad que tiene que ser respetada de los padres. Nosotros defendemos que cada uno pueda elegir el colegio que quiera, el modelo que quiera, público, privado, concertado, la educación especial también, pero lo que denunciamos y venimos denunciando todos estos años es la injerencia y el ataque brutal a la libertad a los padres y a la libertad de educar según los valores que defendemos. Y claro, yo entiendo que la mayoría de los partidos que no quieren defender esta libertad pues intenten arrinconar el discurso de Vox como si fuera un discurso electoral, pero es que esto lo llevamos defendiendo no solo en elecciones, sino ya hicimos los recursos a las leyes de la señora Cifuentes, la 3/2016 del 22 de julio, ya hicimos los recursos al Defensor del Pueblo, hicimos los recursos en cada una de las autonomías precisamente para denunciar bueno, pues este ataque brutal a este artículo que hoy todos aquí parecen defender, y con los argumentos que ustedes hoy aquí los defendían, con esos mismos argumentos y ese mismo artículo 27 es el que nosotros alegamos para que dejen a los padres y respeten el derecho fundamental de los padres a educar según sus valores. Y nosotros sí, bueno, querremos estar en los debates de educación, pero no vamos a dar un paso atrás en la denuncia de esta injerencia brutal en la libertad de muchos padres y en la libertad que creemos que es fundamental de todos los españoles. Y si ustedes se atreven a debatir y quieren debatir y se atreven a debatir también sobre el cheque escolar, ahí nos tendrán, porque no por decir que ya se debatió y forma parte del pasado lo tienen que excluir ustedes de la mesa de debate. Y yo creo que eso los españoles han votado, muchos españoles han votado, y no se les puede amordazar a casi 4 millones de españoles diciendo que ya se debatió eso en el pasado. Creo que hay que respetar lo que han votado los españoles, y a Vox lo han votado precisamente por defender todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que yo debo ser distinta al resto, porque yo creo que estas decisiones, me cuesta a veces cuando dicen, porque ustedes los políticos, señora Monasterio, yo creo que usted es política y por tanto es política y está cerca de los padres, porque es lógico, porque es madre y porque tiene amigos que tienen a sus hijos. Yo no sé, me considero cuasi política porque estoy más en el Ejecutivo, pero he estado también en el Legislativo, y también estoy cerca de los padres porque tengo hermanos, amigos y todos, que todos ellos están preocupados por las cuestiones referentes a sus hijos. O sea que todos yo creo que estamos cerca, o intentamos al menos estarlo, de lo que son las preocupaciones de las familias. No nos escindimos y cuando nos convertimos en políticos nos convertimos en personas que no nos importa nada más. Pero dicho esto, que es un matiz, sí que me importa. Sí que querría defender algo de lo que estoy plenamente convencida, y independientemente de que tendríamos que hacer un monográfico solo para eso en el tema de las autonomías, pues gracias a las autonomías, a esa cercanía, pues por ejemplo, ante situaciones como las que estamos viviendo desde ayer, pues a lo mejor las autonomías son un muro de contención ante este tipo de controles por parte de lo que pretende ser el acuerdo entre dos partidos, que nos pueden llevar a muchos problemas. Lo mismo dirá el señor Torra, que también cree que quiere crear un muro de... Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid es un lugar donde gracias a la autonomía en los temas educativos se ha ido muy lejos, y gracias al bilingüismo un montón de personas tienen igualdad de oportunidades y han conocido y hablan hoy un idioma que es el idioma internacional, que es el inglés, que si no existiera a lo mejor solo la gente con recursos podría hablar ese idioma. Solo un minuto, lo prometo, porque a mí me han quitado el tiempo a los demás. Espero y deseo que, como dice el señor Gurrea, el subsecretario, esto sea un simple debate técnico, pero no lo es. Es un debate con muchísima trascendencia, porque lo que estamos diciendo es si lo que se reconoce en la Constitución es una cosa u otra. Yo creo que es el momento, antes de que corran más muchos más artículos, muchos más opinables,
que la ministra diga, la verdad es que he hecho una mala interpretación, yo no digo cómo lo tiene que decir, pero sí que la ha hecho porque el artículo 27 lo ve como no es un debate técnico, lo ve como es una cuestión de fondo, es una cuestión de fondo y muy importante. El artículo 27 reconoce el derecho a la educación, reconoce la libertad de las familias a elegir el centro por sus convicciones religiosas o morales y, por tanto, elegir el centro. No solo porque sin uno el otro quedaría vacío. Como soy muy disciplinada y me están pidiendo que acabe, nada más eso. Muchas gracias. Bueno, estábamos en lo más interesante, ya lo sé, pero el director me mira fijamente, con lo cual significa que para llegar a la hora establecida, que luego hay otras actividades, pues lo dejamos en este momento. ¿Vale? Muchas gracias.